Bueno, ahora vamos a meter los casos ya más prácticos. Son 6 casos en total que vamos a presentar más o menos. Vamos a arrancar con Marcos, que va a contar un poco sobre el compost. Bueno, buenos días. En realidad, digamos, el compostaje es un poco lo que ya planteó Gonzalo, o sea, la naturaleza normalmente degrada los residuos orgánicos, los transforma, los reincorpora, digamos, y lo que nosotros nos planteamos cuando en el 2002 empezamos con nuestra planta de compostaje de residuos de origen industrial, separados del origen, fue, digamos, hacer un proceso controlado, digamos, en la medida en que la generación de residuos no es controlada y no permite, digamos, la autorregulación natural de ese proceso, nos planteamos eso. O sea, nosotros no tomamos el compostaje como un problema técnico, sino que lo tomamos como un tema, como una herramienta para tratar residuos orgánicos. Bueno, la idea es contarles un poco, hablar de definición y caracterización de esos residuos orgánicos, de lo que para nosotros es el compostaje y qué tecnologías hemos usado y consideramos que son válidas. Digamos, tomamos los residuos nosotros como experiencia, básicamente residuos de origen industrial preseparados. Por nuestra ubicación hemos trabajado con lo que en la provincia de Buenos Aires se caracteriza como residuos especiales, la ley nacional los caracteriza como no peligrosos. Entonces, todos aquellos residuos orgánicos, básicamente provenientes de industria alimenticia y de industria farmacéutica en algunos casos, que podían, digamos, de acuerdo a la caracterización de la ley de residuos peligrosos, ser tomados como no peligrosos, eran procesados o eran posibles de recibir dentro de la industria. O sea, el proceso nuestro era un proceso que permitía certificar al generador, digamos, un tratamiento que le garantizaba, digamos, estar cubierto legalmente en la discusión de esos residuos. La caracterización de los residuos tiene que ver con la cantidad, con el tipo de material, con cuándo y dónde se genera. Dentro de los materiales están los orgánicos y inorgánicos, dentro de los orgánicos especiales o peligrosos y los no especiales. O sea, nosotros nos fuimos considerando a los no especiales, los peligrosos, dentro de los industriales. La caracterización que nosotros tomamos a los efectos de poder armar primero recetas, o sea, nosotros empezamos trabajando con lo que son las recetas conceptuales del compost, las relaciones carbono-nitrógeno y todas las definiciones, digamos, básicas. Con el tiempo nos fuimos dando que en realidad lo que entraba en la planta no respetaba la posibilidad de armar 100 recetas, entonces fuimos viendo cómo a través de procedimientos el manejo del compost se podía realizar aunque no se respetasen los valores de la receta originalmente previstos. Pero básicamente se analizaban propiedades físicas, propiedades químicas y biológicas. O sea, nosotros en los residuos las propiedades físicas nos permiten el manejo de las pilas. O sea, nosotros trabajamos la planta, ahora vamos a ver específicamente, pero las pilas aireadas mecánicamente. Entonces, la posibilidad de armado de pilas, la posibilidad de que estas pilas tengan aireación y humedad suficiente, digamos, tiene que ver con las propiedades físicas. Las propiedades químicas eran lo que nos permitían identificar riesgos de peligrosidad en ciertos residuos, por ejemplo, y eso tiene que ver con lo que hablaba antes de la ley. Hay residuos perfectamente compostables como la celulosa de pañales, que tiene un acrilato, que es un producto, digamos, que le permite la absorción, digamos, de líquido, pero que en la descomposición que se produce en el proceso de compostaje puede generar elementos peligrosos. Entonces, a veces, digamos, pero en proporciones que no inciden, digamos, pero digamos, la definición de la existencia de una peligrosidad en el análisis inicial impide que un volumen de residuos pueda ser trabajado. Y bueno, y las propiedades biológicas tienen que ver con la existencia de coliformes, salmonella y huevo del minto. O sea, los procesos de compostaje están regulados por el SENASA para la identificación de problemas en el producto final. Entonces, digamos, desde el punto de vista ambiental,
la planta para recibir residuos necesita cumplir con reglamentaciones de la autoridad ambiental. Desde el punto de vista producto, digamos, final, se necesita considerar el producto, o sea, lo que va a tener ese producto final. El proceso de compostaje puede eliminar coliformes, o sea, se puede a través del control eliminar, pero se requiere de una cantidad determinada en el proceso de ingreso para poder manejarlo. Acá hay algún listado que se les va a quedar del tipo de residuos que nosotros hemos recibido, digamos, pero básicamente son distintos tipos de sobrantes de procesos industriales y de barros, digamos, de sistemas de tratamiento de líquido en empresas industriales. Digamos, hay de todo tipo. Digamos, en la industria cervecera, dentro de Gran Buenos Aires, nosotros hemos trabajado con barros y con las diatomeas de los elementos filtrantes. Digamos que podemos pensar, acá Rodrigo hablaba de sistemas anaeróbicos para recuperación de gas y demás, o procesos aeróbicos. Nosotros nos concentramos en el compostaje aeróbico, y esa es la experiencia que hemos desarrollado. El compostaje aeróbico lo manejamos, digamos, como una mezcla, digamos, o sea, una degradación por medio de bacterias y hongos, en donde lo que se nutre es a partir del oxígeno y de la humedad. El proceso de compostaje es un proceso en donde se arranca a temperaturas ambientes con un tipo de bacterias que son bacterias mesófilas. Esto va generando una degradación que produce un aumento de la temperatura y habilita la presencia de hongos que ayudan al proceso de compostaje, hasta llegar a temperaturas de alrededor de 60 grados. Digamos, la presencia de bacterias termófilas en esa temperatura genera competencia con ciertas bacterias digamos, complejas, y permite de alguna manera la eliminación de coliformes y demás. O sea, en un proceso de compostaje a pilas abiertas, digamos, se pide o se trata de tener una semana, digamos, las pilas a una temperatura de alrededor de 60 grados, en forma más o menos homogénea, para garantizar la eliminación básicamente de coliformes. Y después, digamos, el proceso de maduración, donde la temperatura vuelve a ser temperatura ambiente y es un proceso que requiere menor control. Bueno, el ciclo de residuo orgánico, transformar a través del compostaje en enmienda, o sea, esto es lo que decíamos, la naturaleza básicamente recupera las propiedades de materia orgánica y de nutrientes que tiene todos los elementos orgánicos. Nosotros entonces decíamos, lo que hacemos es lo que se hace solo con un sistema de gestión y de control. En el proceso controlamos temperatura, humedad, olor, pH y lixiviados. O sea, digamos, en la recepción de residuos industriales, o sea, hay un tema que tiene que ver con el equilibrio entre sólidos y líquidos para poder armar esas pilas. A pesar de los contenidos líquidos, o sea, hay un contenido de agua que en la primera etapa de degradación, o sea, en la primera semana, se produce una lixiviación adicional, con lo cual el proceso tenía un manejo de ese lixiviado que permite usarse como riego en la primera etapa de compostaje. En el galpón o en la planta se hace control, digamos, del ambiente. O sea, una planta de compostaje tiene control de napas, control de suelo y control de emisiones de aire. Y el producto final, los análisis químicos y microbiológicos, que permiten identificar a nivel químico, digamos, contenido de materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, cantidad de nutrientes. O sea, una enmienda es un elemento que tiene baja cantidad de nutrientes, pero lo que tiene básicamente es una estructura, digamos, y tiene una cantidad de elementos vivos, o sea, de bacterias, que facilitan en un suelo determinado la incorporación de nutrientes existentes en el suelo. O sea, lo que hace la enmienda es agregar vida a un suelo degradado, digamos, con lo cual se complementa más de una vez con nutrientes adicionales. Sí. Bueno, la experiencia nos mostró que se disminuye el volumen de residuos a disponer. O sea, nosotros
nuestra planta, digamos, General Rodríguez, la planta estaba funcionando, ahora estamos moviendo la ubicación, procesamos 2.000 toneladas por mes de residuos industriales que dejaron de ir a enterramiento, relleno sanitario. Hay una generación de puestos de trabajo, bueno, mejora digamos, los recursos naturales, se eliminan olores en los procesos, es un proceso ambientalmente seguro y bueno, genera una oferta de abonos orgánicos, o sea, nosotros el producto es un producto certificado como apto para insumo orgánico, o sea, en el manejo del proceso de compostaje, los vectores fundamentales son olor, moscas. El tema de moscas se trabajó con control biológico, o sea, unas avispitas que son desarrolladas por el INTA Castelar, que, digamos, ellos proveen el huevo, es una avispa que ese huevo sale de la avispa y pica la pupa de la mosca y corta el ciclo reproductivo. O sea, se usa mucho en criadero de aves y en este caso, digamos, o sea, lo que requiere es un manejo zonal. Digamos, nosotros, por ejemplo, teníamos la planta al lado de un criadero de ponedoras que no hacía el mismo tratamiento y cuando nos traían un residuo que era un bolquete de chocolate, digamos, las moscas venían, digamos, pero bueno, digamos, nos permitía manejar sin ningún tipo de pesticidas el tema de moscas, el control de moscas. Hay manejos, digamos, de hormigas y ratas también a través de formas naturales. El producto se certificó como apto para insumo orgánico y todo el mercado de producción frutícola, o sea, nosotros hemos vendido desde Catamarca hasta Bolsón camiones de compost para empresas frutícolas. La tecnología básicamente, eso es una pila, las pilas de compostaje son, digamos, para dar una idea, un volumen 2.000 toneladas por mes requiere una superficie digamos, aproximada de 10 hectáreas. En campo abierto se puede trabajar, ahora vamos a ver otro modelo en galpón. Las pilas tienen originalmente entre 1,80 m y 2 metros de altura y 3 metros de base, digamos una pila piramidal. Ese es un sistema, digamos, en realidad usamos la foto, pero no es el sistema que nosotros usamos para voltear las pilas. Es un sistema de removedor de pilas que va asociado con un tractor. Corremos. La otra opción es un sistema cerrado, o sea, el sistema cerrado lo que permite es achicar los tiempos. El sistema abierto, digamos, la experiencia es que el compost en zona como la nuestra, en Buenos Aires, digamos, con cierto grado de humedad y temperaturas no demasiado extremas, el promedio es de entre 5 y 7 meses de tiempo de proceso, digamos. Cuando hay mucho más frío, el tiempo se alarga, o sea, la pila se ralentiza, no pasa nada, no es a diferencia de los procesos anaeróbicos, digamos, en donde hay alteración, digamos, y hay destrucción de la flora, digamos, en la fase de compostaje, la pila, digamos, se puede, digamos, demorar, pero después se recupera con temperatura. Al hacerlo en galpón cerrado, digamos, permite por un lado una reducción importante de espacio, o sea, una experiencia que nosotros hemos desarrollado en el mercado de productores de frutas y verduras en Santa Fe. Para 200 toneladas por mes se requiere un galpón de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, tipo invernadero posible, en donde lo que se hace, digamos, es, por un lado, un manejo mucho más continuo de esas pilas. O sea, una pila se puede voltear hasta una vez por día, lo cual permite airear y avanzar el proceso de desarrollo bacteriano. Y además en el galpón se hace una recuperación de aire, se trabaja en galpones con depresión, con presión negativa, cosa de que el aire pasa por un biofiltro. El biofiltro está hecho a base de compost y el mismo compost se regenera en la planta, o sea, se puede procesar, o sea, no se generan residuos filtrantes. Esto es un modelo, digamos, de manejo en donde hay, por un lado, residuos orgánicos preseparados en origen que permiten en un sistema controlado generar un compost de primera, o sea, esto es lo que yo venía contando en nuestra planta, pero también, digamos, el mismo sistema permite manejar
digamos, la fracción orgánica de residuos urbanos. La fracción orgánica de residuos urbanos no puede ser por SENASA, digamos, el SENASA no permite que el compost hecho a partir de residuos mezclados, o sea, que no están preseparados en origen, sea comercializado como enmienda. O sea, esto también es un tema que está pendiente en la legislación, en donde la Secretaría de Ambiente ha querido durante bastante tiempo generar una posibilidad de que, porque digamos, la realidad es que en la fracción orgánica del residuo urbano el porcentaje de contaminantes es bajísimo, digamos, o sea, la probabilidad de que haya una contaminación en ese compost es muy baja y la calidad de compost, digamos, que se puede obtener es bastante alta. Pero bueno, no se ha podido, digamos, generar una legislación que habilite ese material, pero sí se puede generar un compost de segunda que puede, digamos, el compost tiene una alta capacidad de retención de olores, o sea, como es un material con muy buena estructura y a su vez con un contenido bacteriano activo, digamos, la cobertura de un relleno sanitario, de un basural, o sea, en un proceso de saneamiento, el compost de segunda es un elemento, digamos, sumamente útil. Y también es un elemento útil en recuperación de espacios, digamos, ¿no? O sea, cuando se quiere hacer parquizaciones, o sea, lugares en donde se necesita mejorar, recuperar terrenos y no va a haber un ciclo alimentario asociado, digamos, o sea, plantación de pasto para digamos, o árboles de tipo decorativo, o sea, digamos, plazas, cestas verdes. Bueno, esto es un diseño de un galpón de compostaje, o sea, la primera parte, digamos, las pilas van corriendo, o sea, la pila se va armando diariamente. Ahora vamos a ver otros sistemas. Acá lo que se usa es una mini cargadora tipo Opta, que es la que va armando la pila y la va moviendo. La pila, cada día se va moviendo la pila, en realidad, digamos, al quinto día la pila pierde prácticamente un 40% del volumen. Para dar una idea, digamos, 200 toneladas mes de compost, digamos, de origen, verduras, frutas y demás, genera aproximadamente unos 50 metros cúbicos de material. Eso varía un poco en función de los materiales de origen, digamos. Nosotros, por ejemplo, recibiríamos borras de café o residuos de carbón, digamos, filtrante, de industria de la fructosa del maíz y demás, y en esos casos por ahí la relación peso-volumen cambia un poco, pero aproximadamente se recupera entre un 20 y un 30% en volumen del peso original, y eso en el proceso se van achicando, las pilas se van incorporando. Ahí hay una división intermedia que es, digamos, donde se cierra el galpón para la captura de aire, o sea, básicamente el filtrado de aire se hace en la primera parte, digamos, y la segunda parte que es de maduración. Bueno, esta es otra imagen de la misma planta. Acá la foto de la izquierda es cómo se mueven las pilas, o sea, la mini cargadora, digamos, las va moviendo. Esto es otro sistema que son containers con presión de aire, digamos, que permiten trabajar en un lugar diferente. Es una tecnología que en Argentina no está, es bastante costosa, pero permite, digamos. Acá la diferencia es que se necesita trabajar con materiales homogéneos. O sea, en la pila de compostaje, por el tipo de movimiento que se hace al voltearla, es muy fácil y se trabaja con materiales variados, y aparte de la incorporación de materiales diversos, facilita los procesos de degradación, digamos. O sea, si yo quiero degradar un barro que tiene mucho contenido de agua, o sea, que es muy húmedo, que es pastoso, es difícil, y entonces la posibilidad de mezclar un barro con una borra de café, digamos, hace que la estructura mejore. Pero en una planta, este es el piso de esos containers, son pisos perforados que permiten distribuir el aire en forma pareja. También hay un sistema parecido que es el de los sinobolsa. Yo no sé si alguno ha conocido la experiencia de SEAMS en Buenos Aires, digamos, que tienen sinobolsa. Pero bueno, ahí trabajan exclusivamente con residuos de poda, chipeados, digamos, y hojas, que eso sí es más fácil de trabajar. Esto es otro sistema que son máquinas más grandes, digamos, que van manejando la pila
pero en definitiva siempre estamos hablando de una pila que se remueve y se airea. Aquello es un sistema autoportante, esta es la primera. Bien, la idea era contar la experiencia y quedar a disposición para comentarios o preguntas. Sí. Para que puedan certificar el compost como orgánico, ¿requieren que el producto cuyo residuo reciben también tenga certificación? Sí, o sea, la certificadora, para darte el certificado vos tenés que presentar análisis. Por ejemplo, yo te cuento la historia. Nosotros recibíamos un residuo del Noble Repulgue y el Noble Repulgue tenía empanadas de maíz, y como no podíamos demostrar que el maíz ese no era transgénico, teníamos que demostrar que el maíz no era transgénico, y entonces nos dejamos de recibir porque era un despelote, digamos, porque aparte era una porción ínfima, digamos, pero bueno, entonces eso dejamos de recibir. Pero sí, vos tenés que demostrar que lo que te viene, digamos, o sea, nosotros para recibir un residuo de una industria pedimos la caracterización y la descripción del proceso, porque digamos no podemos hacer análisis continuo. Entonces normalmente digamos viene, la borra de café es sencilla, pero los barros de una planta, digamos pepico, una planta como estaño, plantas industriales que tiene un barro, digamos, bueno, se necesita garantizar, por ejemplo, que la planta no vaya en cloacales, que no haya, digamos, que los pluviales estén controlados, porque en una planta, un pluvial que arrastra líquidos de hidrocarburos de un taller mecánico, de la misma planta, ¿no? Entonces, eso se presenta en la certificadora, después se demuestra el proceso, donde tenés que demostrar que no tenés pesticidas, que no haces, por ejemplo, el desmalezado, nosotros también lo hacemos en forma manual o con pala, no usamos elementos para combatir la maleza. La maleza es un problema en el compost a la hora de la comercialización, o sea, hay una exigencia que no debe tener una cantidad de semillas determinada, o sea, pero por ejemplo, nosotros le vendemos a canchas de golf, y si le vendés, supongamos, yo tenía una época en el compost mucha ortiga, lo cual era un símbolo de fertilidad muy interesante, pero si le llevo a vender a la cancha de golf un compost con ortiga, me matan, digamos, ¿cierto? De verdad, entonces, digamos, esas cosas es un laburo manual de desmalezado, porque no usamos químicos. Todo eso te lo exigen y te lo controlan. O sea, la certificadora te exige la caracterización de los residuos, el proceso que tenés que tener. Nosotros, la planta tiene un sistema parecido a la ISO, o sea, un procedimiento operativo, donde lo único que no pudimos respetar es el tema que yo les contaba de las recetas. Tenemos recetas diversas, pero sí está cómo se arma una pila, cómo se voltea, cómo se controla la temperatura, cómo se controla la humedad. Digamos, el tema del control de la humedad en sólidos es bastante difícil. Lo que hay normalmente son equipos para medir contenido de agua en el suelo, pero una cosa es el agua disponible y otra cosa es la humedad de un elemento sólido. Entonces, bueno, y online, digamos, no mandándolo a hacer un análisis que tarda algunos días. Entonces, todas esas cosas las tenés que tener incorporadas en el procedimiento, y por otro lado, te hacen los controles. No así SENASA, que te pide a la hora de la presentación el análisis, o sea, se hace el análisis del producto y se renueva una vez al año, simplemente de forma administrativa. Así, inclusive las enmiendas no necesitan de una firma profesional específica, o sea, SENASA toma para las enmiendas, no es un fertilizante. En el caso de fertilizantes sí tienen una firma profesional habilitada, en el caso de enmiendas no se requiere. En el compostaje cielo abierto, que el suelo es, por ejemplo, en la platea de hormigón, ¿lo trabajan sobre la platea de hormigón? Nosotros lo que hicimos fue una platea de hormigón con una pendiente y una cámara de captura, digamos, para recibir el material, hacer la pila y hacer el primer volteo, que es donde hay más lixiviado. Después eso se lleva a campo y se trabaja sobre ese suelo, y se hace control semestral o sea, nosotros en el campo de 10 hectáreas tenemos, por un lado, en la división de la NAMPA, control freático a la entrada y a la salida, y después puntos, digamos, donde se hace toma de muestra del suelo, hasta 1 metro, y se hacen tres perfiles.
Y lo que nos ha pasado es que el campo se hiper fertilizó, digamos, o sea, pero a la napa no llega. Nosotros tenemos un problema que la napa en la zona nuestra subió bastante, digamos, pero no, se controla. Haciendo, digamos, el problema del lixiviado es en los primeros ¿Y qué hacen con eso? Lo usamos para regar las pilas. Es como que lo reciclan. Lo reciclamos en la primera etapa, digamos, en la curva esa del compostaje, antes de llegar a 60 grados, ahí incorporamos ese tipo de material, digamos. Después ya no, en la pila ya... Y otra pregunta es básicamente con bagazo, ¿qué experiencia tuvieron? Nosotros recibíamos no separado, digamos, o sea, lo recibíamos mezclado. Nosotros trabajamos con Brahma y con Quilmes. Recibíamos, digamos, pero como parte de distintos productos. ¿Pero mezclado con qué? No. ¿Dentro de la planta o con cosas externas de la planta? Con cosas externas, o sea, nosotros recibíamos residuos de Quilmes, que recibimos de Stani y de... Todo junto. Entonces, en la mezcla... no, pero digamos, nosotros tenemos ahora una experiencia con un barro de PepsiCo, que es un barro bastante complicado porque tiene mucho contenido de aceite, complicado en cuanto a la estructura. Lo mezclábamos con borra de café y eso funcionaba bárbaro. Digamos, Mar del Plata, PepsiCo tiene una planta donde tienen que hacer el proceso solo. Hicimos una experiencia mezclándolo con paja y funciona perfectamente. O sea, el tema es básicamente lograr la estructura que te permita tener la pila, el manejo de pila aireado y demás. ¿En qué te imaginas mezclarlo? Y acá hay chipeado, seguramente, acá con tema de boda y demás, o sea, sería uno de los temas así. Por otro lado, digamos, nosotros recibíamos mucho, las diatomeas de la cervecera venían líquidas, o sea, las transportaban como... Entonces al principio hicimos unas piletas donde recibíamos y bombeábamos para regar. En las piletas lo que nos pasó fue que sedimentaban los sólidos, entonces teníamos el primer día olor a cerveza, el tercer día olor a borracho, era imposible. Y bueno, eso se saneó, digamos, y empezamos a recibir, o sea, a armar pilas que ya estaban, porque digamos, recibir esos líquidos no era un problema. También recibíamos aquellos decomisos de bebidas gaseosas y demás. Pilas preparadas para recibir este producto. O sea, yo una pila la dejo secar, digamos, con temperatura, una pila que está a 40, 45 grados, requiere una incorporación de líquido. Entonces las regaba directamente, o sea, yo recibo el líquido y lo riego. Entonces, muchos de los residuos manejados así, en pilas de compost, o hacer directamente, o sea, cuando vos ya tenés un proceso y tenés una cantidad de compost hecho, ese compost te sirve como continente del material húmedo que te llega. Una pregunta, ¿alguno de acá que tiene cervecería está compostando? Yo inicio. ¿Está iniciando ahí como...? Pero es muy básico. Hay un tema fundamental, digo que es importante, que es el tamaño de la pila. Para que mantenga, digamos, porque más acá en zonas que es fría, digamos, la pila garantiza una especie de costrita que se le va formando, digamos, y eso te protege el interior, digamos, tanto de la lluvia como de la nieve, si tiene el caso así, y guarda temperatura. Si la pila es muy baja, por eso nosotros esa máquina, a pesar que tenemos la foto, esa máquina que es el removedor, que va al costado del tractor y que tiene esta altura, no lo usamos porque la pila tiene que arrancar idealmente 1,60 m, 1,80 m. Tener mucho volumen. Eso te garantiza, digamos, que empieza a levantar temperaturas. Por otro lado, si en una empresa donde vos tenés, supongamos, un producto que conocés que no tiene ningún tipo de elemento así patógeno, digamos, no es imprescindible llegar a 60 grados. O sea, se puede compostar también a 40, 40 y pico grados, digamos, y a veces no se llega a los 60 grados, pero el material se va degradando. Lo importante es que hay un momento en donde vos empezás a mezclar y aparece un hongo, que es un hongo blanco, actinomicete, que tiene el olor de un sótano, digamos, el olor de la humedad del sótano. Eso es lo que te está mostrando que el proceso se arrancó, digamos. Una observación es que acá por ley sí o sí tiene que llegar a esa temperatura y que no te permiten a cielo abierto, también por ley. Tiene que ser sí o sí cubierto el compostaje. Hay una cervecería que ya deben tener 200 toneladas más o menos ya de compostaje, que van mezclando con chipeo, con tierra, con bagazo, levadura misma, y si no lo tapás, no pasás de los 18-20 grados, no pasás nunca.
No tenemos 9 meses al año con mucho frío y mucha agua y con un gran problema de lixiviadas. Entonces sí o sí acá te funciona esa ¿Qué parte. con tipo invernadero? Se les va a apagar la computadora, perdón. Sí, claro. No, de todas formas, digamos, el hacerlo en un espacio cerrado, lo que te permite también es reducir espacio, digamos, de utilización, y aparte hacerlo con el tema de control de olores, porque digamos, la realidad es que el compost, en el proceso de compostaje siempre hay un momento de olor. Digamos, el que dice que hace compost y no tiene mal olor, en algún momento no hizo olor. Que digamos, hay algo que se está degradando y cuando uno lo voltea, digamos, aparece el olor. Entonces, hacerlo en un espacio cerrado y tener un pequeño filtro, digamos. Nosotros hemos hecho experiencias con un material que era páncreas bovino, hay un laboratorio en Luján que extrae una enzima del páncreas y es un cacho, un cartílago, digamos, tratado con un amonio, se hace con un sulfato de amonio y tiene muy mal olor, digamos. Entonces, en ese caso hacíamos o pilas que las armábamos y las cubríamos de compost para evitar que haya olor, o hacíamos un sistema doble que era con un caño perforado, digamos, un caño de 4 pulgadas, 6 pulgadas, con mucha perforación, un caño de hierro, digamos, y un extractor de aire en la punta, y se arma la pila sobre eso. Entonces aceleras mucho el proceso y lo que sale del extractor lo pasás por un pequeño filtro de compost. Y eso funciona mucho más rápido, digamos, como sistema, te evita el estar volteando la pila tantas veces, pero la tenés que tener bien armadita la pila, digamos, o sea, tenés que tener una estructura. Acá lo que yo he visto es que es muy difícil tener otra industria al lado de la industria. El compostaje o todo lo que sea el tratamiento de afluentes es otra industria de cervecera. Y generalmente se dedican a producir cerveza en escalas muy chicas y no da para grandes, losas de cemento, no llega. Claro. No, yo creo que, digamos, por escala, lo ideal es tener un lugar donde se puedan resolver temas de distintos residuos en un solo lugar, si en el basural, si en algún lugar municipal, digamos, pero con una planta central que pueda, digamos, inclusive mezclar otros residuos, digamos, no sé si hay frigorífico en la zona, digamos, pero me imagino que debe haber, digamos, qué sé yo, hay grandes generadores, digamos, mercados, o sea, de pronto se pueden hacer sistemas de colección de residuos en restaurantes, en distintos lugares en donde, digamos, hay una fracción de orgánico que en esa mezcla funciona muy bien, digamos, ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenés experiencia en lo que es incorporar levaduras, en este caso cerveceras, sí, en compost? Sí, es una maravilla. ¿Sí? Una vez Brahma nos mandó un lote de levaduras vencidas y sí, encendían las pilas, digamos. O sea, sí, era, o sea, le da mucha actividad. Digamos, a lo que es el proceso. Sí, lo que pasa que es encontrar levaduras para compost, o sea, que te den levadura tiene que ser, digamos, sí, pero funciona bárbaro. Perdón, pero una consulta. Me queda dudas cuánto tiempo llevaría acá con el tema del clima, si más o menos se calcula. Haciéndolo en lugar cerrado, digamos, yo porque creo que... por los volúmenes, encima, porque si hay como 20 kilos cada 10 litros de cerveza más o menos, es como mucho volumen, no sé, me imagino ¿Qué es mucho volumen? A ver, pensemos. de bagazo. Sí, ¿cuántos metros por mes, por ejemplo? No sé cuánto ocuparía. Una planta más o menos. 20 kilos. ¿Cuánto genera? La producción. Un 20% más o menos, ¿no? O sea, si vos producís 500 litros vas a tener de 100 a 125 kilos de bagazo. Esa es la proporción. Se te cuenta. 20-25%, o sea que no sé cuántos son los kilos acá en Bariloche, pero si hablamos de, no sé cuántos, 100.000 litros por mes, no sé. Acá en Bariloche, Sí, no sé, más global debe estar más. Bueno, a eso sacan el 20-25% y ahí tienen los Más kilos. o menos el volumen. 20.000 kilos por mes, o sea, 20 toneladas por mes. En 8 meses. Habíamos contado que entre los 4 más grandes vamos a juntar entre 7 y 8 mil kilos por día de bagazo. Claro.
7, 8 mil kilos por día. O sea, 100 toneladas por día, o sea, son 200 toneladas por Con día. mucha agua, eso es con mucha agua. Sí, ven, el 80% son. Es un gran problema. Ese es un problema. Problema. Más allá de la levadura. Bueno, ahí hay, digamos, opciones. Que en residuos con mucha agua, bueno, con la posibilidad de un filtro de prensa, digamos, para sacar ese agua primero, digamos, eso sería una opción, un centrífugo. O, digamos, bueno, esto de tener una base de, digamos, si estamos hablando de 200 toneladas por mes, yo digo, es un galpón de 1000 metros cuadrados. Ese es el ciclo. En un galpón el tema térmico incide menos, porque tenés la temperatura que genera el mismo proceso, va generando una especie de microclima, digamos, que permite, digamos, no estar expuesto a las mínimas que hay acá. Obviamente el frío afecta. Digamos, los ciclos, nosotros por ejemplo en la zona nuestra tenemos problemas en el invierno muy húmedo, tenemos mucha lluvia y eso complica mucho, y cuando se trabaja a campo también, digamos, complica la operación porque se te encharcan los terrenos, entonces si trabajas con la pala rompes el suelo, o sea, digamos, tenemos una cantidad de problemas que hacen que, bueno, no puedas estar continuamente volteando cuando vos tenés el ciclo, digamos. La ventaja del compost es que los ciclos no son rígidos, digamos. Y cuando digo esto en relación a, por ejemplo, una planta de anaeróbico, una planta que tiene la virtud de generar gas y demás, pero que requiere una estabilidad de materiales y una estabilidad en cuanto a temperatura y controles, que si se te va, digamos, se te altera todo, se vuelve la planta, más allá de la inversión. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, vamos a cortar un minuto, si no se enfría el café y después seguimos